¿Qué tal, chicos y chicas? Vamos a empezar otro grupo que son los moluscos. Este es un filum muy diverso, muy conocido. Contrasta con todos los fila que vimos hace poquito, la semana pasada, y porque pues, eran fila muy pequeños y todo eso, prácticamente desconocidos para ustedes. Pero bueno, vamos a los moluscos. Aquí les pongo una idea de lo que es antiguo. Prácticamente por los 80, no sé, 85 y no sé hasta cuándo, se veía este modelo filogenético, esta propuesta filogenética. Como ya han visto, esas propuestas cambian mucho. Y como también ven, creo, inclusive la misma información que hay sobre los grupos va cambiando, simple y llanamente pues, porque se va conociendo cada vez más de los grupos, y algunos que se pensaba eran de una manera, pues resulta que ahora se dice que son de otra. Es importante entonces que consulten, bueno, pues libros no tan antiguos, pero inclusive en libros recientes, pues luego van a encontrar aspectos distintos de los grupos, a veces cosas definitivamente diferentes. Pero bueno, el punto es que antes se pensaba que los moluscos, los anélidos y los artrópodos estaban completamente relacionados. A mí me echaron un rollo de el asunto de la artropodización. En la idea, el cuento decía un maestro de que un anélido se convirtió en un artrópodo y cómo le fue haciendo, ¿no? Pero pues como ahora estos son, los artrópodos son ecdysozoa, pues no tienen mucho que ver con los anélidos y los moluscos, que todavía estamos hablando de Lophotrochozoa. Así que son ahora dos ramas diferentes. Y aquí están, dos ramas distintas. Aquí está, perdón, anélidos y moluscos, ¿sí? Y aquí están en otra rama completamente artrópodos, así que ya es otro asunto. Esto es Ecdysozoa. Y estas dos partes son Lophotrochozoa, y aquí está anélidos agarraditos de la mano con moluscos. Y bueno, pues aquí otros fila en general relacionados, que se plantea relacionados con ellos, como los Impunculida y los nemertinos, que ya hemos visto. Este esquema me gusta. Obviamente es un esquema un poco más nuevo, bueno, más reciente más bien. Y entonces aquí están, déjeme ver, los anélidos y los moluscos también cercanos los nemertinos. Y bueno, esa idea a mí me sigue gustando. Así me la enseñaron, pero resulta que hay nuevas cosas, que los moluscos pues ya no están directamente relacionados con los anélidos, pero bueno, pues están cerca. El punto qué tan cerca o qué tan lejos están es que son dos grupos que tienen una estructura muy diferente. Anélidos, espero lo estén ubicando, no tienen problema, la lombriz de tierra, entre otros. Anélidos son metaméricos, tienen metámeras, estructuras que se repiten en el cuerpo. Cada anillo de los anélidos es una metámera y se va repitiendo. Y eso no checa con la estructura de los moluscos, aunque hay algunos que parecerían sugerir un metamerismo. Pero tampoco checan los nemertinos con los anélidos. El cuerpo del nemertino es acelomado y solamente tiene un celoma hacia la probóscide, se acordarán, y no tiene nada que ver con un aspecto metamérico.
Y este es otro ejemplo que les quiero comentar de que las partes morfológicas, los aspectos morfológicos, luego no checan con las propuestas que vienen de la biología molecular. Y está muy difícil luego compaginarlas. Así que bueno, pues el cuento que les platicaba, pues ya no es tal, se va cambiando, pero hay algunos puntos interesantes que vamos a ir comentando. Los moluscos son el segundo grupo más diverso de animales. El primero son artrópodos, el segundo son moluscos. Números recientes indican que las especies actuales de moluscos pueden estar sobre las 130.000, las especies fósiles 70.000 y las especies que están esperando, o sea que ya están colectadas, ya están conocidas y que están esperando una descripción y un nombre científico, 70.000. Así que es un grupo muy diverso. Y llama la atención que los moluscos sean tan diversos. Llama la atención porque, bueno, tienen diferentes formas. Aquí está un nudibranquio, ¿no? Como una babosa de mar, con muchas prolongaciones aquí, como que son branquias. Y bueno, sus tentáculos, los cefalópodos, los pulpos, son muy diferentes a lo anterior. Inclusive en sus órganos internos hay una diversidad amplia. Esto es otro cefalópodo, un calamar, y aquello de que cambian de colores y todo un asunto, pues eso es parte de la diversidad, pues. Los quitones, que tienen una serie de, eh, bueno, una concha dividida en aparentemente segmentos, ¿no? Tienen un cinturón, que es esto de aquí, alrededor del cuerpo, y todo esto le sirve para pegarse a la piedra, ¿no? Para quitar a un quitón de su piedra, pues hay que agarrarlo descuidado. Tienen unos órganos de los sentidos que atraviesan la concha y están acá en la parte dorsal, y entonces pues distinguen sombras o algo así, y entonces cualquier cosa rara se pegan completamente a la roca, y si uno los quiere despegar, muchas veces primero se rompen que despegarse. Los gasterópodos, a veces con una concha ranurada, cefalópodos con concha, y en fin, una diversidad amplia de moluscos, incluyendo los que son planctónicos, como estos de acá, estos tres de abajo, que son planctónicos, y que bueno, sus estructuras se ven modificadas por ese ambiente que están viviendo. Y parte de la historia de los moluscos es interesante porque aparecen desde el Cámbrico, hablando de la explosión cámbrica, se acordarán, y todos sus puntos interesantes. Ya también habrán visto que hay varias cuestiones a discusión, se plantean cosas, y otra cosa es probarlas, y en eso andan, en que se prueban o no se prueban y todo un asunto. Pero aquí se ve qué es la explosión cámbrica. Hacia finales del Cámbrico ya están con una línea que no está punteada. Los grupos, quiere decir que ya están por ahí de alguna manera. Y la línea punteada, pues no se conocen los fósiles. Y los moluscos ya estaban desde el precámbrico. Y bueno, pues, de repente aparecen en una diversidad amplia en el registro fósil. Eso es el punto de la explosión del Cámbrico. El por qué, bueno, pues no es fácil, ya se asomaron un poquito y hay muchas propuestas, y pues bueno, poco a poco veremos en qué va evolucionando esas ideas de la explosión cámbrica, pero el punto es que no hay algo que realmente esté muy comprobado con respecto de toda esa explosión, ¿verdad? En poco tiempo geológico,
y sigue inexplicada de una manera completa. Ahora, parte del interés de los moluscos es también las propuestas de su origen. Esto que les voy a presentar pues es un cuento, es decir, es una propuesta, es una hipótesis, es algo que tiene su interés, tiene su chiste. Cuando lo vemos, bueno, pues si no fue así, pues tuvo que haber sido de alguna otra manera. ¿Cómo? Y nos da pie a pensar qué implicó todo ese molusco. Inicia la idea con un antecesor parecido a un platelminto, a un turbelario. Vean que aquí tiene hasta unos cilios que le sirven a su locomoción, así que pudiera haberse estado, es un hipotético, repito, transportando, moviendo con esos cilios un epitelio, músculos que van pegando el cuerpo entre la parte dorsal y la ventral, el tubo digestivo, y bueno, ese epitelio se encargó de formar una serie de espículas y posteriormente una concha que le va protegiendo. ¿Se acordarán ese asunto de la depredación y que no sé qué? Bueno, cuando hablan de los primeros depredadores del Cámbrico, pues es un decir, no es una cuestión exacta, porque ya comentaba que, pues, como quiera que sea, los nidarios, que son mucho más antiguos o más antiguos, pues son depredadores. Pero se están refiriendo que más bien que la depredación tiene un papel importante, un papel más relevante, porque muchos organismos inicialmente fueron filtradores y en esa filtración, bueno, pues, ok, depredaban cosas muy pequeñas, pero eso no es estrictamente la relación de eh, depredador-presa que se plantea en un aspecto ecológico, eso es filtración. Y entonces, pues bueno, ahí estaban. Eh, Mientras que la depredación es una relación depredador-presa con organismos más o menos de un tamaño similar y en donde uno, pues claro, tiene la opción de defenderse del otro y el otro, pues le busca cómo comerse al otro y eso hace una, pues, relación de carrera armamentista, digámoslo así, que también inclusive se puede ver en otras relaciones como en la herbivoría. Las plantas se fueron protegiendo de los herbívoros químicamente y todo un asunto. Pero bueno, regresemos a esto. Y la concha pues es visto como una forma en que este animalito pues se protegía de un depredador. ¿Cómo? Pues con algo duro. Sí, nada más que ese algo duro pues tiene sus consecuencias, ¿verdad? Porque lo que pudiera estar funcionando para la respiración, este epitelio, pues ahora está cubierto por una estructura dura y donde no se puede respirar y dice, pues a ver, ¿me defiendo o respiro? ¿O qué hago, no? Y ya estaban sus músculos que iban pues fijando la concha hacia la parte ventral o jalando esa concha hacia la parte ventral, porque si el depredador simplemente le daba vuelta al animalito, pues qué fácil la tenía, ¿no? Hasta con plato y todo, ya se lo comía. Entonces tiene que fijarse al piso, la parte ventral, a ver músculos que agarren la concha y esa concha los protege. Pero como les decía, pues entonces, bueno, ¿y ahora cómo respira? Así que se forma en los moluscos lo que llaman la cavidad paleal. Son estas hendiduras, en este caso, en otros casos no son hendiduras de esta misma forma, pero se forma una cavidad, ¿sí? Y en esa cavidad se van a desarrollar branquias, que son estas de aquí, que son estas de aquí. Y con estas branquias pues está respirando, así que ya está protegido, está respirando y luego, como también esa superficie ya no le está pues proveyendo
como un medio para excretar, una superficie para excretar, pues tuvo que tener un aparato excretor. En este caso son metanefridios, que están asociados aquí a la cavidad paleal, sus músculos y todo el asunto. Así que, pues poco a poco se fue dando lo que es la estructura general de un molusco. Y este es un antecesor hipotético, pero es muy interesante porque tiene todas las porciones, las partes de un molusco y toda la idea de un molusco. Veamos. En todo lo que les voy a comentar es interesante que necesitamos pensar a los organismos. Es decir, sería, no sé, muy fácil simplemente aprenderse de memoria por las partes del molusco. Sí, pero, vamos, ¿cuál es la relación de una parte con otra? ¿Por qué un molusco es como es? ¿Sí? ¿Cómo funciona un molusco de manera integrada? Pues es lo que tenemos que ir pensando en su estructura. Y eso es interesante. Y esta estructura que les voy a comentar ahorita es la estructura general de los moluscos. Ese es otro aspecto interesante. Con esa estructura general, los moluscos se hacen muy diversos. O dicho de otra manera, este es un antecesor hipotético. A lo mejor así era el primer molusco, que por supuesto no hay una sola propuesta. Hay varias de cómo y quién fue el inicial, y eso está muy discutido. Pero bueno, pensemos que así fue el primer molusco. Y a partir de algo como esto, se diversificó en todas las clases de moluscos, y eso es realmente interesante. En este molusco, que le llaman algunos molusco ancestral, molusco antecesor hipotético, eh, en este molusco ancestral hay un pie. ¿Okay? El movimiento del molusco ancestral no es por cilios, es por músculos. Busquen, ahora vamos a buscar videos interesantes. Un video donde alguien, compártanos en WhatsApp, un video sobre el movimiento de un caracol. Bueno, pues cómo se mueve con su pie. Porque este pie es reptante, amplio, ¿sí? Y ahí va. Es entonces un animalito que se mueve despacio. Y es un animalito entonces que tiene una cabeza, un principio de cabeza, una cefalización. ¿Sí? Y ahí va. En un caracol, por supuesto actual, pues tiene una especie de tentáculos con sus ojitos, ¿no es cierto? Y bueno, pues la cabecilla que sale ahí de la concha, y pues ahí está bien definida. Aquí, pues posiblemente hubo algunos tentáculos, y lo que sí es que está la boca con una rádula. Esa rádula también es muy interesante en el asunto de pues, por qué un molusco es como es. La rádula es un aparato raspador. Así que el animalito iba sobre una piedra en el mar, ¿sí? Iba raspando con su rádula, y bueno, pues así sobreviven todavía muchos moluscos, y pues iba lento, lento, despacito, eh, raspando con su rádula las algas que estaban ahí en la piedra, y pues para eso no tenía prisa, no había problema de ir despacio, y lo que sí, pues que podía ser depredado, pero bueno, con su concha ya se veía protegido. Y bueno, otra cosa entonces que tiene un molusco ancestral o un molusco hipotético antecesor es que tiene un epitelio especial que se denomina el manto. Y ese epitelio es el que forma a la concha. En los moluscos actuales, por supuesto, hay un manto que forman a la concha. Y ahí está la concha. Y entonces ese manto tiene una cavidad que le denominan la cavidad del manto, precisamente. Y esa cavidad del manto pues tiene las branquias. Ahora, en algunos organismos, como todavía no los conocemos, pero bueno, los poliplacóforos, los quitones, tienen muchas pares de branquias. En otros, eso es un par de branquias, pero tienen las branquias, dejémoslo así, ahorita.
Y luego a esta cavidad del manto está el ano y el nefridioporo, o sea, el poro por donde va a salir el nefridio, por donde ahí se abre el nefridio hacia afuera, y entonces aquí sale la excreción del nefridio. Ahora, este dibujito no me gusta mucho. Estas estructuras del ano y del nefridioporo deberían de estar más acá, porque ni modo que aquí toda la porquería le caiga directamente sobre la branquia, ¿no? No está, creo que muy adecuado eso, no es negocio, entonces tiene que estar más acá, de hecho lo está, ¿no? Y entonces la branquia, que sí tiene cilios y que mueve con esos cilios el agua, porque toda branquia necesita que le circule el agua, entonces hace corrientes de agua y esa corriente, cuando va de salida, se lleva la porquería, ¿sí?, que sale del ano y del nefridioporo. Sale el agua de la cavidad paleal y se lleva todo aquello. Y bueno, pues así puede funcionar la cavidad paleal con la branquia y con el ano ahí en el mismo, bueno, en la misma cavidad, pero eh, cada cual en su lugar, pues, ¿no? Y bueno, eso es algo interesante. Todos tienen entonces una cavidad paleal y listo. Luego, ¿qué sucede aquí? Que hay un celoma pero muy reducido. Ese celoma está formando una cavidad pericárdica, o sea, una cavidad alrededor del corazón. Y es que el corazón obviamente late, se mueve y necesita espacio para moverse, y por eso ahí el celoma está presente. Y ese celoma reducido no tiene que ver con el movimiento. El movimiento del pie es puro músculo. Ujú. Y aquí solamente es para que el corazón lata. Adicionalmente tiene otras funciones. Por ejemplo, las gónadas están relacionadas con esta cavidad del celoma o cavidad pericárdica. Y las gónadas, perdón, los gametos salen al celoma, pero el celoma tiene una sola salida. Aquí está, y esa salida es el nefridio. El nefridio tiene un lado abierto hacia el celoma. Hagan de cuenta como una especie de corneta, ¿no?, que está aquí hacia la cavidad del celoma, toda extendida. Es un gran agujero y por ahí va pasando el líquido que se va a filtrar, se acordarán, en, en los poros, en los tubos, en el tubo, en los tubos del metanefridio. Se recupera todo lo útil y luego ya solamente se excreta lo que se tiene que desechar. Es una especie de riñón metanefridio, ¿sí? Y así funciona. Funciona abierto hacia la cavidad del celoma. La cavidad del celoma tiene líquido del celoma o líquido celomático. Y ese líquido pues permite que el corazón esté latiendo con singular alegría, sin problema, que tenga ahí tejido alrededor y que le sea difícil moverse, ¿no? Está latiendo perfecto. Ahora, eso es el celoma o cavidad pericárdica. Y vean que entonces ahí tiene asociado el sistema circulatorio, ¿ok? Una parte va hacia las branquias, otra parte se va hacia el otro extremo, pero es un sistema circulatorio abierto. Y eso quiere decir que no en todo el cuerpo hay venas o arterias o conductos. No. Aquí la sangre pasa por la branquia, se oxigena y luego sale hacia lagunas, espacios abiertos que hay entre los tejidos, y baña a los tejidos, a las células, ¿sí? Les pasa el oxígeno, lo que sea necesario, y luego la sangre vuelve a entrar por estas venas
de acá, bueno, entra por estas venas de acá y regresa hacia el corazón. Y así va el ciclo. Pero toda esta porción de aquí no hay vena. Es un sistema abierto. Hay espacios, lagunas, en donde la sangre va circulando. Ahora, esto es posible en los moluscos porque pues no tienen grandes movimientos, van a su pasito, así que no tiene que haber una circulación muy rápida de la sangre, no tienen tanto gasto de oxígeno y así despacio, despacio, esa circulación les ayuda y pues llena todas sus necesidades. Eso en la mayoría de los moluscos, pero si pensamos en un cefalópodo, en un pulpo, en un calamar que sí van moviéndose y bastante fuerte y bastante tiempo, pues esos tienen entonces un sistema circulatorio cerrado, donde todos los venas y arterias pues, se completan. Aquí habría muchas venas y luego se vienen para acá, perdón, aquí habría todavía arterias y se vienen para acá como venas y luego ya hacen todo el ciclo regresando al corazón. Así que bueno, eso sería en los cefalópodos, pero porque tienen un mayor movimiento. Una, creo que última cosa es lo siguiente. Vean que el tubo digestivo ahora está rodeado de tejido, no está en la cavidad del celoma. Quiere decir que este intestino no es como el nuestro es feliz, se puede mover de aquí para allá sin molestar casi la mayoría de las veces, sin sentirse siquiera, y se está moviendo. Este no. ¿Por qué? Porque está el tejido alrededor. Este tejido le impide grandes movimientos, no puede moverse prácticamente o se mueve muy poco pues. Igual el estómago. Entonces, aquí en el tubo digestivo se necesita una idea diferente para lograr que el alimento se mueva por aquí. Ujú. Y entonces, pues eso es algo que vamos a ver un poco más adelante, pero ténganlo en cuenta. Repito, esa es la estructura de un molusco ancestral o un molusco antecesor hipotético. Ujú. Todos los moluscos actuales tienen una estructura similar en cuanto tienen un pie, tienen una cabeza, tienen un manto, tienen una concha, tienen una cavidad del manto, etcétera. Bueno, aquí la idea dicen que también pudiera haber cilios en el pie, como sea es ancestral. Ya está, el manto, la, la, la concha, la branquia octenidio, el metanefridio, el celoma, el sistema digestivo. Y hay pares de nervios que son ventrales, ¿sí? Todos los protostomados tienen sus nervios ventrales, tienen un anillo circumesofágico. Uh-huh. Ese es el patrón general. Eso en deuterostomados cambia, pero eso ya es otro asunto. La rádula, ¿sí? Esto es la rádula, esto. Se está comiendo aquí una hoja, podría ser hasta una lechuga. Van a buscar un video donde un caracol esté comiendo lechuga y se vea su rádula cómo está actuando sobre la lechuga precisamente. La rádula está sobre un odontóforo, es algo parecido al cartílago. Hay músculos que mueven a este odontóforo y bueno, sobre ella, sobre el odontóforo se desliza la rádula y entonces va moviéndose, ay caray, va moviéndose y va quitando pequeñas porciones de la hoja. Puede ser una alga, puede ser una lechuga, algo. Y esos pedazos van entonces hacia el tubo digestivo. Aquí está el odontóforo, la rádula, los músculos, ¿sí? Ligamentos, van aquí moviéndose, saliendo el odontóforo, ¿sí? Y lo retraen y la rádula raspa lo que tenga que raspar
y deja su alimento aquí al inicio de la boca, y aquí hay glándulas salivales inmediatamente, porque ese alimento pues tiene que ir moviéndose de una manera particular, y bueno, le ayuda aquí una saliva y ahí va comiendo el animalito. Estas son fotografías de rádulas, es toda una pues serie de nombres y teorías de cómo están dispuestos los dientes de la rádula. Es una rádula quitinosa, vean diferentes formas y estructuras. Alguna rádula tiene un solo diente, como en los conos, y ese diente sirve para depredar, arponear y envenenar a un pez, por ejemplo. ¿Sí? Vean a alguien un video, compártanos un video de cómo se alimenta un cono y verán qué interesante es ese asunto. Pero aquí el punto es de que la rádula se está convirtiendo en un estilete. Y aquí lo dejamos por el tiempo. Déjenme ver. ¿Necesitan ustedes pensar en todo este asunto de la estructura general de un molusco? También van a pasarme algunas notas nuevas que no haya yo mencionado sobre esto. Y pues creo que nada más. Me lo envían por una foto por el correo.